Pues cuando quieras. Salud. Empezamos una nueva tertulia, las tertulias progresistas que llevamos a cabo los compañeros de la Asociación Cívico-Política en Positivo. Recordad que nos podéis seguir para saber cuándo las emitimos, tanto en redes sociales de las mismas tertulias progresistas en Twitter y de la Asociación en Positivo también en Twitter y en Facebook. Lo emitimos en YouTube y en Evox. La verdad es que en Evox la última tertulia tuvo mucho éxito y tiene comentarios. Recordad que tanto en Evox como en YouTube podéis comentar, porque lo nuestro pues solo son opiniones, menos algunos datos que sí que damos, pero mayoritariamente son opiniones y nos interesa las vuestras. Así que os animamos a comentar tanto en Evox como en YouTube. A los haters os respetamos, pero no os contestamos. Y nosotros a los anónimos no les contestamos, a menos que sea un caso muy especial, pero como yo digo, me dicen que El Azayo de Tormes es un buen libro, pero yo no leo anónimos. No leemos anónimos, pero tampoco los borramos, los comentarios, porque creemos que también pues forman parte de la opinión, aunque sea cobarde, es una opinión que debe existir. Aquí Quique me está riñendo, pero es que el que no firma es un cobarde. Bueno, no sé, no estoy de acuerdo. Yo creo que está bien que hay anónimos y luego, pues, lo que se hace caso o no, yo qué sé. Bueno, al menos cúrrate y ponte una fotito Sí, que eso sea sí, sí. inventada, hombre. Está mejor no ser anónimo, sí. Pues es Quique Sanjurjo, salud Quique, Hola, ¿qué tal? que es también pues el responsable de organización de la asociación en Positivo. Pues la última tertulia fue de una semana loca donde pasaron miles de cosas y ya tenemos más datos, ya tenemos nuevo gobierno que la verdad es que era impensable. Había una moción de censura que, bueno, podía salir, no podía salir, pero la verdad es que el PNV, pues al final la balanza la puso al lado del PSOE. Hombre, a ver, la corrupción yo creo que la ha pasado Mella Sí, al PP y si no es ahora, pues sería dentro de 6 meses porque está. vienen Sí, más casos, iba ¿no? a ser tarde o temprano, está claro. Es que lleva una dinámica que es que no era de hace un año o dos, es que es desde que casi desde que nació. Y entonces en algún momento dado le iba a explotar y la cuestión es que dentro de esos próximos meses van a salir más sentencias que demuestran fehacientemente bueno, pues que es un partido corrupto y entonces va a ir para abajo, claro. Y la gran sorpresa es que el presidente es Pedro Sánchez. Sí, sí. Vamos, yo creo que no se lo pensaba Ni él, ni es que él, ni ¿no? él, ni él, ni él. Pedro el Renacido le llaman, pero claro, es que le costó ser el líder de su partido Ujú. y ahí está. Sí, yo creo que demuestra que ha sido un político audaz. Está claro que yo creo que lanzó la moción como una manera de tomar un poco la iniciativa frente a Podemos y a Ciudadanos. Yo creo que ni siquiera pensaba que iba que iba a salir adelante y tampoco le importaba que no saliera. Pero era una especie de golpe de mano de, bueno, que es el principal partido de oposición, que más diputados tiene aparte del PP, y de tomar un poco la iniciativa. Y le ha salido excepcionalmente bien. Hace 2 años podía haber surgido, se podía haber echado al Partido Popular del Gobierno, una coalición con Junta Podemos y Ciudadanos, pero Podemos no quiso en aquel momento Mm. y ahora pues parece que hayan ganado ellos. La verdad Sí, es pero que, fíjate que también le pasa factura a Podemos, porque eso sí, también fue un lastre para ellos, todo el mundo, desde claro. hace ese año, todo el mundo se lo recriminaba, Mm. y ahora ya estaban, no podían hacer otra cosa más que apoyar a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez lo ha aprovechado, porque Podemos insinuaba que quería algún ministerio, que quería algo de poder de ese nuevo gobierno, y Pedro Sánchez les ha ignorado completamente, ha hecho lo que le ha dado la gana. Después analizaremos uno a uno los nuevos ministros, pero ahora vamos a hablar un poquito por encima de cómo fue la moción de censura. En vez de ser estos tres partidos que comentaba antes, ha sido de un amasijo Ujú. de partidos y de coaliciones, entre ellos pues Bildu y los independentistas catalanes. ¿Tú crees que puede haber una complicidad con los independentistas? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Claro. Habrá que verlo y, hombre, algo está claro que algo habrá y algún gesto habrá y algo habrán pactado, pero yo por lo que he leído, lo que puedo intuir es que fue casi una especie de efecto dominó. Dicen que por lo visto influyó mucho la postura de Podemos, que dijo que si no salía, bueno, o sea, yo creo que tanto Podemos y PSOE vieron sangre en el PP, que luego la había, y entonces Podemos dijo que si la moción de Pedro Sánchez no salía, que ellos iban a hacer otra.
Entonces, lo que dicen es que el PNV vio en ese gesto o en ese movimiento que el PP no iba a salir de esta. Y entonces, antes de tener que apoyar a Podemos o tener un conflicto un poco más con alguien menos afín a ellos, pues prefirieron apoyar a Pedro Sánchez. Y entonces eso fue lo que arrastró también a, claro, si el PNV, es un partido nacionalista, apoya a Pedro Sánchez, no iban a quedar, no, iba a ser, no se iba a quedar Convergencia o PDeCAT siendo el sostén de Rajoy, con lo cual eso arrastró a ellos también. Y lo pasó lo mismo a Esquerra. Entonces creo que fue una especie de efecto dominó de, claro, de no quedarse con el PP, pues por exclusión tenemos que apoyar a Pedro Sánchez. Claro. Sí, se dice que también el PNV estaba en el mismo hotel que el PDeCAT y claro, estaban hablando, si lo vais a apoyar vosotros, claro, nosotros Claro, tendríamos... no nos podemos quedar en fuera de juego. Que es de hecho lo que le pasó un poco a Ciudadanos. Ciudadanos no creía que fuese a salir y se quedó en fuera de juego. Se quedó en el que bueno, que no iba a salir y que Pedro Sánchez se iba a caer y a tropezar. Pero en cuanto salió ya no pudo cambiar de postura. Lo que sí hizo por cierto, Coalición Canaria. Sí. Que había mucha diferencia entre el primer día de la intervención de Ahora Más, que le dio mucha caña a Pedro Sánchez, y cuando se debió enterar que sí que iba a salir adelante y el PNV le iba a apoyar, pues cambió. Y el discurso cambió totalmente. El día siguiente era totalmente diferente. Pasó del no a la abstención y ahora ha aplaudido los nuevos gobiernos. O sea, que igual ahora votaría que sí. La verdad es que sí, que la moción de censura, cuando parece que está todo hecho, pero sí que hay posibilidades, ¿no? Para los cambios, y eso es lo que tenemos que defender, ¿no? Sí, que el debate claro. no solo sea cada la tele, sino que los diputados también puedan ser convencidos. A ver, a mí hay una cosa que yo vi y no me gustó, porque evidentemente Pedro Sánchez, cuando dice, bueno, pero usted va a pactar con los independentistas, conmigo, claro, dice, yo planteo una cosa y yo no puedo impedir a la gente que me apoye. No. Es que eso es de cajón. Claro. Es que llevamos años en política, tú haces una propuesta y si la SCUP te apoya, pues miel sobre hojuelas, que coincidáis en eso. Tú no puedes decir, no. Si tú me apoyas es que yo estoy equivocado. No, perdona. Se pueden coincidir en muchas cosas. Tú no puedes impedir. Lo que pasa que viendo a Pedro Sánchez, la moción de censura se le veía muy cariñoso con los independentistas. Hombre, Joan Tardá es una persona afable y es fácil ser cariñoso con él, aparte de su ideología, que es totalmente alejada a la nuestra, ¿no? En cuanto a la independencia, ¿no? Pero bueno, claro, con Campuzano, de PDeCAT, que a mí me parece un poquito una broma de mal gusto que se eche a un partido corrupto como el PP con el apoyo del PDeCAT, que es la transformación de Convergencia y Unió, un partido pues corrupto. Sí. Ahora lo hemos visto en el puerto de Barcelona, que si esta Cambra se va por declarar por el 3%, ya se pone la alcaldesa Sant Cugat, que era la presidenta de la Diputación de Barcelona, o sea, que todavía está pagando factura Convergencia y Unió, ha llamado PDeCAT por la corrupción. Pero se le vio demasiado cariñoso y eso lo destacó. Se le dio más caña, más leña a Rivera, que es un partido más afín al PSOE. De hecho, ya pactaron un acuerdo para que Pedro Sánchez fuese presidente, o tiene acuerdos en Andalucía y en muchas otras poblaciones o entes. Por eso, aunque no prometiese gran cosa, sí que fue, yo creo que demasiado amable, ¿no? Y es esa política del bien queda de decir, bueno, claro, es que el Rajoy no ha hablado con Cataluña y yo sí que voy a hablar. Claro, decir eso, creer que con eso vas a solucionar algo, pues, hombre, hablar nunca está de más. Pero el problema no ha sido ese. Y también a él o se equivocó o mintió. Dijo que la independencia ha venido cuando Artur Mas fue con unos puntos a Rajoy que no le cumplió ni uno. No vino por eso la independencia. Eso fue un paripé de Artur Mas para poder decir que vino por eso, igual que tampoco vino por el estatus, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí en mi opinión, le podría un punto rojo, ¿no? También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que estaba allí de invitada, y lo primero que hizo cuando fue nombrado Pedro Sánchez presidente de España fue pedir el acercamiento de los presos, ¿no? Que yo incluso no sé si es posible, creo que tiene que haber una sentencia firme para que el gobierno lo pida, ¿no? Pero igual que el gobierno no puede sacar a la gente de la cárcel, eso sí que es una cosa que podría hacer el gobierno, pero creo que tiene que haber sentencia firme, ¿no? No sé si es que creo que la cuestión de dónde están los presos es que tienen que estar cerca de dónde se les está juzgando. Claro. Y entonces, como se le está jugando en Madrid, y el juzgado puede requerirlos para un auto, lo que sea, o para interrogarlos,
no pueden estar a 1000 kilómetros de donde están, porque tienen que tener un poco cierta rapidez de que puedan ir al juzgado. Entonces creo que por eso están en Madrid, no por molestar. Creo que entiendo que está arreglado y tiene un sentido de por qué estén ahí. Bueno, de los juicios ya hablaremos, porque aunque se está intentando que sean rápidos, pues claro, es un tema Ya, que la es... justicia es lenta, ¿no? Sí, más esto, ¿no? Que Sí, es sí, que es complicado y que hay que complicado. analizar un montón de cosas, claro. Pero bueno, se está intentando acelerar lo máximo. Yo creo que después del verano igual tenemos alguna noticia al respecto. A ver, pues vamos a ir analizando, si te parece, lo que son los nuevos ministros. Primero, decir que ha aumentado, ¿no? De 13 a 17. Mm. ¿Tú cómo lo ves esto? No lo sé, la verdad, yo creo bueno, pues, que es una manera diferente de organizarse, pero yo creo que la imagen en general de cómo ha hecho el gobierno es que es muy mediático. Yo creo que ha sido muy mediático y le ha salido bien, porque la gente le ha sorprendido para bien, muchos de ellos, muchos de ministros son bastante aceptados, incluso con gente que no es de su partido o de su cuerda. Entonces yo creo que la idea de Pedro Sánchez es que ha hecho unos ministerios como más que para funcionar, que no va a poder funcionar mucho porque no tiene mucho poder en el Congreso, a modo de imagen, hacer una buena imagen, que yo creo que la ha conseguido. Uh-huh. Bueno, hay mucha gente que ha dicho, bueno, claro, estamos en crisis y se aumenta. Bueno, eso es chocolate del lodo, pasarlo de 13 Sí, sí. a 17 es el chocolate del lodo. Yo sí que personalmente estoy de acuerdo en que haya menos ministros Uh-huh. y que se le dé más importancia a la Secretaría de Estado. Puede ser, sí. Que se dé más importancia, porque ser secretario de Estado Uh-huh. es muy importante. Uh-huh. Sí. Y con 13 ministros, pues un secretario de Estado es más importante. Ahora, claro, el peso recae más en los ministerios al haberse ampliado. Pero bueno, eso tampoco es lo más importante. Sí que es importante que haya más mujeres que hombres. Yo estoy en contra de las cuotas. Uh-huh. Sí que por ley, cuando haces una lista electoral, pues cada bloque de 5 candidatos tiene que haber un mínimo de 2 mujeres. Hay muchos partidos que hacen la lista cremallera, hombre, mujer, o mujer, hombre. Uh-huh. Estoy en contra de las cuotas, aunque sí, como ha dicho Pedro Sánchez, su gobierno quiere que sea un reflejo de la sociedad. Y claro, hay muchas mujeres, Uh-huh. y por lo tanto es normal Uh-huh. que tengan un peso Uh-huh. político. Pero yo quiero llamar la atención sobre esto, aunque esté en contra de las cuotas, porque ahora analizaremos uno por uno. Pero es que yo particularmente creo que por primera vez, que las mujeres del ministro, a priori, después habrá que ver, a priori están mucho más preparadas que los hombres. Sí, sí, a priori. Sí, sí. Sí, es lo que te iba a decir, que una cosa que también ha hecho bien desde el punto de vista de la imagen es que no han cogido mujeres por hecho de ser mujeres, que a veces son muy buenas. Ya, sin decir nada, pero aquí a priori no hay ninguna Viviana Aido ni Pajín. Sí, por decir algo. Sí, sí. Dicho de prisa y corriendo, sí, tal cual. Esa es la definición. Sí, sí, sí. O sea que cuando se dice que hay pocas mujeres, es verdad que en cualquier partido nosotros sabemos hay menos mujeres que hombres en la militancia, Sí. pero que si se busca, ahora analizaremos, hay mujeres que ya han demostrado, no es que tiene buena pinta, no es que ya han demostrado su capacidad, y por lo tanto yo creo que ha hecho una labor ahí pues igual de microcirugía, pero que ha encontrado mujeres, la verdad es que a priori muy potentes, Sí, sí. y que eso, Muy preparadas. o sea que no por ser mujeres, sino que son mujeres, que esa es la diferencia. Sí, que ¿no? de hecho yo pienso un poco como tú, creo que las cuotas es una especie de parche para conseguir una sociedad en la que no importe si eres hombre o mujer, sino que lo que importa es tu formación y tu capacidad profesional. Y también hay 2 homosexuales declarados, porque en ese afán de ser un reflejo a la sociedad, pues entre el 17 y el presidente 18 miembros del gobierno, pues que haya 2 homosexuales, pues sí que es un poquito reflejo a la sociedad. A mí no me gusta que haya homosexuales por ser homosexuales. Yeah. Sí, bueno, es a lo mismo, es decir, es una cosa, la fase superior de la sociedad es que no importase tu condición sexual, que eso sería algo personal, y que no te eligiesen por tu que siempre han habido, ¿no? Ministros homosexuales, pero que la mayoría no han hecho gala de ello con normalidad. Y no estoy diciendo que ahora hablaremos de ello, Grande Marlaska y Maxim Huerta estén ahí por ser homosexuales, pero sí que cuando Pedro Sánchez ha buscado que haya un reflejo de la sociedad, pues sí que le haya ido bien, pues que haya homosexuales en el gobierno. Y que nadie me malinterprete, porque creo que la opinión está clara, ¿no?
Eh, Aunque yo, antes de entrar uno por uno, pero yo creo que sí que es una cosa políticamente importante, ¿no? Sí que el feminismo son los caballos de batalla ahora mismo. Hay una clara desigualdad entre mujeres y hombres, al menos en España, yo creo que en todo el mundo. Sí. O sea, desde el momento que una mujer pues tiene más dificultades para ser directiva que un hombre, ya hay una desigualdad, incluso también en sueldos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, y esto lo podríamos hablar ampliamente otro día, yo creo que la gran división ahora mismo en España y en el mundo no es entre mujeres y hombres, que también, sino entre mayores y jóvenes. Sí, también es una cosa que no se habla. Sí, sí, exacto. Entre mayores y jóvenes, porque de hecho los jóvenes cada vez más preparados, mejor preparados, pero no pueden vivir, tienen que vivir en gran parte, ayudados por sus padres. Sí, sí. Y por eso en España hemos superado más o menos la crisis, ayudados por los padres Sí, y porque, por los exacto, abuelos. porque hay una red familiar fuerte, que en otros países no hay. Seguro que hay muchos jóvenes que nos están escuchando ahora, con estudios o sin estudios, para cobrar eso. La verdad es que no es importante, porque los sueldos son precarios, la mayoría, tengas estudios o no son estudios, incluso es mejor no tener estudios. Sí, Pues un chico y una chica enamorados que quieren vivir juntos, y entre los dos pueden cobrar 1.500 euros. Sí. Si son de Barcelona a Madrid, un piso pues puede costar 900, 1.000, 1.200. Bueno, pues ya tienes que alquilar una habitación para poder pagar los gastos. Sí. Que llegas a un punto que es que tu proyecto de vida no es económicamente posible, y ese es el problema, claro. Pues eso, ¿no? Otro día hablaremos, ¿no? De la gran división que hay, al menos en España, que es entre mayores y jóvenes, ¿no? Los jóvenes lo tienen fatal. Pues venga, de Pedro Sánchez ya está todo dicho. Sí. Está hecho de amianto. Sí, se ha ganado el título de animal político, hasta claro, es el superviviente. Se le ha menospreciado, Sí. y yo creo que es un melón sin abrir, por lo menos. O sea, lo que ha conseguido tiene mucho mérito, y tenemos que aplaudir. Fernando Grande Marlaska. Pum. Uno de los jueces más conocidos, que estaba en la órbita del PP. Estaba nombrado con el PP, por lo tanto ahí el PP de momento no puede no puede criticarle, porque era pues uno de sus hombres. ¿Qué te parece Grande Marlaska? Hombre, pues se ha ganado una buena reputación, está claro. Sí. Sí que tiene, bueno, sustituyó a Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, y entre sus puntos negros podemos decir pues que es la instrucción del chivatazo a ETA en el Bar Faisán, y la de la causa del Jack 42, ¿no? Y entre sus sumarios pues más famosos, el procesamiento del líder abertzale Arnaldo Otegi, que la verdad es que a través de su Twitter Otegi pues no ha aplaudido. Sí, no mucho. No ha aplaudido. Sí. Bueno, una buena jugada ahí, ¿no? Porque Bildu apoyó a este gobierno, y han puesto a Grande Marlaska. Grande Marlaska, que está en Interior. Es activista gay también, es vasco, hay muchos vascos, hijo de policía y con una gran experiencia de lucha antiterrorista. Tenemos la ministra de Justicia, yo personalmente no la conocía, que es Dolores Delgado, madrileña. Claro, el PSOE tiene uno de sus grandes problemas internos, es Madrid, ¿no? Que hay gente, pues como en Andalucía un poquito, en Madrid, que hay gente que lleva muchísimos años, y por eso pues confía mucho en independientes. Igual también que promocionar, ¿no? A una persona que puede ser valiosa en el futuro, ¿no? Porque recordemos que el próximo año hay autonómicas y municipales, que es un poco lo que se va a dedicar, ¿no? El anterior gobierno del PP, esos ministros, a reconstruirse y a intentar abordar esas elecciones, claro, y mantener un poco el barco que se les hunde. Y ese gran conocedor de Dolores Delgado del yihadismo, que es una cosa que aquí en Barcelona, hubo un gran atentado en agosto y parece que lo hemos olvidado. No. El otro día contaba Miquel Iceta, cuando se preguntaba por si el PSC va a apoyar a Manuel Valls como alcaldable por Barcelona, y él dice que habla con él, y que Manuel Valls le ha llamado muchísima atención sobre el yihadismo. Dice, bueno, claro, él al ser francés lo ha vivido y tal. Bueno, pues que aquí también lo estamos viviendo. Creo que estamos despreciando ese campo, aunque seguro que los profesionales están trabajando, ¿no? Pero bueno, tener una ministra de Justicia que conozca el yihadismo, yo creo que es positivo. Te dejo a uno de los más mediáticos, una gran sorpresa. Pedro Duque. Pedro Duque
ciencia. En Pedro Duque en ciencia. ciencia. Sí, Adelante, Quique. eso decía, pero que hay un gobierno que ya hay dos ingenieros aeronáuticos. Pues Pedro Duque, hombre, pues está claro que es un perfil muy mediático y es un hombre obviamente preparado. Yo no sé si, claro, qué experiencia tendrá en dirigir grandes instituciones o grandes como puede ser un ministerio. Pero está claro que es muy mediático. Ujú. Bueno, yo creo que también un ministerio es también, bueno, es un gran orador, un gran divulgador Sí. y la verdad es que es muy trabajador. Mm. Hombre, yo creo que ir al espacio se tiene que haber estudiado bastante, ¿no? Sí, Creo sí. que... Sí, además, fíjate que también marca un perfil muy científico, en el sentido que por lo visto es bastante crítico con las pseudociencias, y entonces también marca un criterio bastante sólido, yo creo. Sí, también en medicina, ¿no? Sí, Después hablaremos. sí, exacto. A ver, para mí la gran sorpresa, porque yo no la conocía, y no solo es ministra de Educación, sino que también es portavoz. Isabel Celaá, Ujú, otra vasca. ujú. Otra vasca, claro, se decía que iba a haber ministros vascos, porque es una zona que apoyaba a Pedro Sánchez, pero bueno, yo pensaba que Pachi López podía estar ahí, no sonaba. Sí. Pachi López, pero no es Pachi López, pero sí que una persona de confianza de Pachi López, que es la ministra de Educación Isabel Celaá, y portavoz. Decir que cuando fue consejera vasca de Educación, Universidades e Investigación, defendió el trilingüismo, Ujú, ¿eh? El trilingüismo ujú, en las aulas, es decir, español, vasco e inglés, y que apuesta por un sistema político de enseñanza de calidad, ujú. que yo creo que debe ser la bandera de todos los que somos de izquierdas. Sí, sí, sí. Yo creo que también es otro reflejo de que posturas que parecían un poco denostadas, como por ejemplo el trilingüismo, que parecía una cosa un poco de derechas o una especie de postura impositiva, que es también lo que defiende, por ejemplo, Ciudadanos aquí en Cataluña, poner eso sobre la mesa y que sea la ministra de Educación que defienda eso, pues es darle la vuelta a ideas denostadas como puede ser el trilingüismo, que es una cosa tan obvia que es que todos tengamos derecho a hablar la lengua a estudiar en nuestra lengua materna, tanto si es el euskera como es el castellano. Eso también me parece un buen golpe de efecto. Y lo que sí que me ha sorprendido que sea portavoz, ¿no? Yo creo que portavoz pues, confiaba más en que iba a ser por Margarita Robles, Meche Batet, pero ha confiado en Isabel Celaá y habrá que ver cómo funciona. Vamos a hablar de Maxim Huerta, pero antes vamos a hablar de un poco se ha hablado, ¿no? De Mediaset. Sí, sí. Ha confiado mucho en Mediaset. El secretario de Comunicación, Ujú. el secretario de Estado de Comunicación se llama Miguel Ángel Oliver, que es presentador de Cuatro y que era un hombre de prisa. O sea, fue a Cuatro cuando Prisa era la dueña de Cuatro, cada Cuatro es de Mediaset. Oliver era el sustituto de Iñaki Gabilondo, no hoy por hoy. Ujú. Es un gran periodista, un gran locutor y bueno, yo creo que será un buen secretario de comunicación, al menos comunica muy bien. Sí, sí. Yo creo que está bien, ¿no? Es una buena baza para ser secretario de comunicación. Y está más en Huerta, que bueno, que ha sido una gran sorpresa. Ujú. Y ha sido público sus tweets, etcétera. Yo he de decir que es una persona encantadora y muy trabajadora, cosa que ya Ya son bastantes puntos. ya son bastante puntos. Cada es cultura y deporte. Ujú. Él es un hombre culto, dice, pues cultura, Ujú. aunque siempre se había confiado más en académico, es una persona que tiene tanto pasado en la tele, aunque también ha escrito varios libros, ¿no? y de éxito. Ujú. Lo que ha chocado es que sea deporte, porque él no ama el No es deporte. muy deportista. Claro, pero eso decían también, ¿y qué pasa? ¿Que Bert era campeón de maratón? Pues no. Se decía, al final, el ministro lo que tiene que ser es un gestor de una serie de políticas. Y con Maxim Huerta, probablemente a lo mejor la pregunta es esa, es si qué capacidad de dirección de dirigir un organismo tan complejo, tan amplio y tan importante como es un ministerio. Probablemente ahí también, poniendo a ese perfil, que yo creo que es muy mediático, más que organizativo o de gestión, el peso caerá sobre los secretarios de Estado, que probablemente tenga ya una experiencia en gestión política. Él ser, pues eso, en relaciones públicas. Sí, exacto. ¿eh? Sí, es un poco también el reflejo de lo que hablábamos antes, que es un poco unos ministros, y él especialmente, muy de cara a la galería, para hacer una especie de golpe mediático que le ha funcionado y le funciona. También los independentistas han pedido que no tendría que ser nombrado porque hizo un tuit insultando a los independentistas. Hay que decir que aquel tuit fue cuando actuó Daniel Dijes en Eurovisión y salió el payaso de Jimmy Jam
que yo creo que hasta los independentistas le critican. O sea, yo creo que hay un independentista con dos dedos de frente que esté de acuerdo a un saltimbanqui que lo que hace es interrumpir y molestar. Y bueno, y aquí la demagogia independentista, que han comparado aquel tuit con todos los de Quim Torra, el presidente de la Generalitat, que no tiene nada que ver. No, en absoluto. Claro, porque la de Quim Torra no es que sea un tuit o dos, ni siquiera que sean 2 o 3 artículos. El problema de Quim Torra es que refleja que su ideología o su manera de pensar es claramente supremacista. Se le ofreció ser secretario de Estado del Deporte al marqués Vicente del Bosque, porque marqués, el hombre que nos dirigió para ser campeones del mundo y también una Copa, ha dicho que no, pero sí que sea un poquito asesor, ¿no? Del Bosque, que es de esos deportistas que se declaran de izquierdas, ¿no? Que son pocos, pero Del Bosque era uno de ellos. A ver, nosotros hemos subido la crítica a Maxim Huerta, porque yo creo que cuando el trilero, llamando a Pedro Sánchez que sea un trilero o un mago, cuando el mago te señala, mira aquí, yo creo que el truco está por el otro lado. Yo creo que aunque Maxim Huerta hará más o menos, no va a causar ningún problema y no nos vamos a tener que preocupar de él, por lo tanto dedicarnos a recordar tweets y tal. Habrá que juzgar a partir de ahora. Y vuelvo a decir, es una persona encantadora, un buen periodista, un buen escritor, y por lo tanto no creo que... Y sobre todo yo creo que muy probablemente el peso del ministerio caiga en el secretario de Estado, estoy convencido. Claro, yo digo lo del trilero porque claro, por otra mano, no sé si al final ha sido nombrado, pero sí que sonaba y se le ha ofrecido como secretario de Estado de Seguridad Nacional a Pedro Baños, que es tertuliano también de Mediaset, pero no de las tertulias políticas, sino del Cuarto Milenio. Esto no lo sabía. Sí, Pedro Baños, bueno, ha estado persiguiendo ovnis con Iker Jiménez. A ver, que eso no le... Ya, que no le descalifica para nada, claro, pero hombre. Pero creo que es más llamativo y más criticable a priori que lo de Maxim Huerta, ¿no? Tenemos en industria a Reyes Maroto, que un poco como lo que antes con Dolores Delgado, ¿no? Que aunque ella es de Valladolid, ella es la portavoz del PSOE en la Comisión de Economía y Presupuestos, Empleo y Hacienda en la Asamblea de Madrid. Igual también de esas personas que quieren potenciar, ¿no? En Madrid Pedro Sánchez. Bueno, ya tiene experiencia en su campo, por lo tanto yo creo que está bien escogida, ¿no? Sí que si se ponen cuotas, esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuotas pero claro, te hemos puesto una cosa que no tienes ni idea. Hombre, mejor si tienes un poquito de idea, aunque después tengas que confiar en los profesionales, ¿no? Una jugada política de Pedro Sánchez. Luis Planas, Agricultura. Luis Planas es el opositor de Susana en Andalucía, que intentó presentarse contra ella, pero no consiguió los avales necesarios. Sí, yo creo, fíjate, es un poco igual que lo que hablábamos de Reyes Maroto, de la anterior ministra, que también, aparte del perfil mediático del gobierno, que yo creo que lo tiene claramente, probablemente lo que quiera o intente hacer Pedro Sánchez es crear su propia red de confianza dentro del PSOE, porque tenemos un caso muy extraño, que el secretario general del PSOE es una especie de outsider, que no depende ni está, o en parte sostenido por el establishment del partido. Entonces, entiendo que intentará también crear su propia red de confianza, aparte del establishment actual del Partido Socialista. Pues eso también es una jugada política, ¿no? Sí, claro. Margarita Robles, que era la portavoz en el Congreso, es jueza, ya la conocemos, pero ella parece que no quería, ¿no? de justicia, tampoco interior, no se quería ver demasiado involucrada con su labor profesional, ¿no? Antes de dedicarse a la política, por eso se le da defensa. Que últimamente lo llevan siempre mujeres, ¿no? De Carme Chacón, Cospedal y ahora Margarita Robles. Habrá que ver lo que hace, ¿no? Porque supongo que un ministerio socialista a priori, cuando tiene que recortar, siempre se recorta de defensa. En cuanto a la compra de material, que ahí el PP pues sí que tenía algún ministro como Modenés que había estado en la industria, ¿no? Sí, hay una puerta giratoria bastante criticable. Cuando pones de comprador al que hasta hace 2 días vendía. Sí. ¿No? Yo creo que con Margarita Robles lo que sí que hay que respetar es
pues los militares españoles, tanto como en sus sueldos, etc, etc, que ahí sí que hay que defenderles, igual que haya menos, pero mejor pagados, ¿no? Sí. Y también en los cuarteles, etcétera. Pues una gran sorpresa también es Magdalena Valerio, que es la extremeña. Se ha hecho muy famosa porque puso la foto, los padres, la foto de ellos. Y los padres son de Torremocha y son unas personas encantadoras, ¿no? Que ya, pues hablamos a ir con ella, no nos dijo nada. Y, bueno, y es una señora, la verdad es que, bueno, es la más carismática, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Ahí queda nada. Supongo que se ocupa de lo que son los refugiados. Y ahí yo creo que Pedro Sánchez va a trabajar. Y la reforma laboral, que ha expresado la necesidad de derogar la reforma laboral. Fíjate que a lo mejor eso es una de las pocas cosas que se puede hacer, porque también en ese caso pones de cara con la espada frente a la pared a muchos partidos. Está claro que Podemos no va a poder hacer otra cosa que apoyarle, y Ciudadanos tendrá que maquillar un poco, a lo mejor no derogarla, pero algunas cosas. Está claro que es una de las pocas cosas que a lo mejor sí puede conseguir el gobierno de Pedro Sánchez. Y para las pensiones, para financiar las pensiones, que es uno de los grandes problemas actuales y más para el futuro, que eso hay que decir, antes he hablado de los mayores y jóvenes. A ver, que los mayores sean los que luchan por las pensiones, yo creo que tendrían que ser los jóvenes. Sí, sí. Los de 20 años, por supuesto, pero los de 40 y 50 ya más que supuesto, ¿no? Se ha dicho que, bueno, para sufragar las pensiones, un nuevo impuesto a la banca. Vamos a ver, nuevo impuesto a la banca. Se ha dicho que va a subir un 8%. ¿Lo apuntamos aquí a ver si lo hace? Apuestas. Vamos a recordarlo, ¿no? Yo creo que nosotros, bueno, tenemos que también judicializar al gobierno, aunque estamos diciendo cosas buenas y positivas, tenemos que judicializar. ¿Va a subir este gobierno el 8%, un nuevo impuesto a la banca del 8%? Veremos. Fíjate, yo en tema de impuestos casi siempre recuerdo, o intento decirlo, hablar de lo mismo, que es que una cosa es cómo son los impuestos y otra es cuántos impuestos se pagan. Y, por ejemplo, el impuesto de sociedades es del 35, si no recuerdo mal, pero luego los estudios de los propios inspectores de Hacienda hablan que de forma efectiva, de forma real, pagan alrededor del 10 o el 12%. Entonces, al final, de nada importa que pongamos los impuestos altos o bajos, o el que sea, si luego hay tantos agujeros y tantas maneras de pagar menos. Es decir, los impuestos efectivos no son los que ponen en la ley. Entonces, a lo mejor antes de cambiar la ley o subir los impuestos o bajarlos o decir lo que sea, hay que hacer que funcionen. A lo mejor lo que hay que hacer es mejorar la independencia de la agencia tributaria y los medios. Es que no sé en qué artículo, que estadística había, que en España había la mitad de inspectores de Hacienda por habitante que en Francia o en Alemania. Sí. Entonces, primero hagamos que los impuestos funcionen, y cuando funcionen, luego ya veremos si hay que subirlos o bajarlos. Entonces, a lo mejor eso del impuesto a la banca o subir los impuestos, a lo mejor acaba siendo un brindis al sol si el sistema impositivo no funciona. Sí, nosotros pensamos que sí, que cuando queremos quitar pues, diputaciones, consejos comarcales, queremos quitar estamentos, no es que sobren funcionarios, sino que queremos que los funcionarios están más repartidos. Exacto, sí. Está claro que parece bastante evidente que los que funcionarios en Hacienda faltan, inspectores de Hacienda. Vamos con más ministros. Está en Transición Ecológica, que me encanta el nombre. Sí. Bueno, tiene que ser una de las grandes apuestas de cualquier gobierno de izquierdas, que es el ecologismo. Va a acabar con el carbón y con las nucleares. Bueno, yo creo que sí que tenemos que apostar por el sol, pero yo creo que las nucleares, eso es un debate que tenemos. Sí, no está que yo creo que se hace mucha demagogia. No se puede, ¿no? Como decía el propio Pedro Sánchez, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Claro. Si queremos reducir las emisiones de CO2, al menos a corto plazo, hay que seguir teniendo los nucleares. Que a largo plazo hay que desmontarlas, pues sí, por supuesto, pero a corto plazo. Pero sí que evidentemente pues el carbón es deficitario. Sí. Y eso es ley de vida. Y hay cosas que parece que van a estar toda la vida y pasan de moda o son minoritarias. Podemos hablar de taxis, de diarios en papel o de mil cosas, ¿no? Más ministros, bueno, una de la vicepresidenta, única vicepresidenta, que es
pues, bueno, junto a Borrell, de los representantes del PSOE antiguo, ¿no? Sí. También ha querido respetar Sí. un poco, pues, a los que habían tenido protagonismo con Zapatero o con Felipe González. Es María del Carmen Calvo, que es presidenta de Relaciones con las Cortes e Igualdad. Y bueno, yo pensé que iba a tener más protagonismo, pero bueno, bien está. Pero es vicepresidenta, me decía que iba a tener, me refería que iba a tener un ministerio de más peso, aunque el de igualdad, yo creo que Pedro Sánchez lo está demostrando, le quiere dar bastante peso, ¿no? Aparte es taurina, así que yo me alegro. Aunque Máxim Huerta, el ministro de Cultura, es antitaurino. Van a tener ahí conflicto. Tú como eres antitaurino, yo soy taurino, pues tenemos pocos conflictos. Yo creo que ellos van a tener alguno más. Sí, seguramente. pero bueno. En Economía e Empresa tenemos a Nadia Calviño. Podríamos decir que es una mujer suficientemente preparada, que está en Europa. Esta es la que era funcionaria española más alta dentro de la Unión Europea, creo. Aparte, yo creo que es de estas personas que dice, vale, pues voy de ministra, porque cuando deje de ser ministra me vuelvo allí y no tengo ningún problema. Y tendrá pocas mochilas y pocos pesos, y probablemente dirá lo que le dé la gana, lo que piense, y si no, pues irá. Una persona una alta funcionaria de la Unión Europea, suficientemente preparada. Eso sí, se ha hablado de su padre, José María Calviño, que fue el director de Radio Televisión Española, y yo, como soy un poquito mayor ya, soy mayor que Pedro Sánchez, soy 2 años mayor. Por primera vez tenemos un presidente de gobierno más joven que yo, ¿eh? Me estoy haciendo mayor. Y claro, yo me acuerdo perfectamente de José María Calviño y de la televisión. Hombre, la verdad es que me ha sorprendido que se hablase también de él, pero fue la persona que puso a José Luis Balbín de jefe de informativos, a los 4 días le quitó, y fue el hombre que se cargó La Clave, que es un programa mítico. Pues bueno, pues su padre se cargó La Clave, pero bueno, oye, fue el encargado de Radio Televisión Española después de Eugenio Nassarre y antes de Pilar Midó. ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando de los 80. Estamos hablando de los 80. Hace ya. Estamos hablando de los 80. Hombre, es que a ver, si Nadia Calviño nació en el 68, claro, pues su padre... Pero había tele y era en color, Y era en color. Y antes de Pilar Midó, que esa pues estuvo gran directora de cine, que estuvo poco tiempo, pues por unos vestidos, ¿no? Que se compró, creo que se compró demasiados vestidos. Bueno, luchas internas también, Alfonso Guerra, etc. Pero, bueno, hay que decir que el PSOE se carga un gobierno corrupto. Tenemos que entender que en el PSOE no hay corrupción, ni ha habido nunca, ni hay ahora, ni habrá nunca, ¿no? Bueno, ya veremos. Léase, escúchese esto con ironía. De Hacienda tenemos a María Jesús Montero Cuadrado, una andaluza, que esta sí que es más afín a Susana, ¿no? Sí, por eso es otro reflejo de que Pedro Sánchez, yo creo que lo ha intentado y lo ha sabido hacer bien, dar un poco un equilibrio a todo, a la profesionalidad, al impacto mediático, a los diferentes grupos dentro de su propio partido. Vamos a hablar del ministro que es más antiguo peso. Esto es lo que hacía Zapatero, que es poner a tu responsable secretario de organización en Fomento. Porque se habla de cuáles son los ministros más importantes, ¿no? Pues Economía, bueno, pero el que tiene el dinero, el que se gasta el dinero, no el que lo tiene, el que se gasta el dinero es el de Fomento. Entonces tú pones al de organización de tu partido en Fomento, a repartir dinero. Que esto es lo que hizo Zapatero con Pepe Blanco, ¿no? Con José Blanco. Me estoy refiriendo a José Luis Ábalos, y yo, bueno, sin criticarle mucho, pero es cuando me refería antes que veía más preparadas a las mujeres que a los hombres, pues me refiero pues, a José Luis Ábalos, aunque sí también es normal que Pedro Sánchez quiera tener personas de su total confianza, como es sin duda José Luis Ábalos. Sí, Ábalos, que es un hombre de partido, ¿no? Que está toda su vida en el partido y toda su vida profesional en el partido. Esperemos que reparta el dinero donde haga falta. Sí. Eso es mucho pensar, ¿no? Bueno, veremos. Es que nunca se ha hecho. Siempre se hace, pues, mira, pues empieza a contentar al de esta comunidad, vamos a darle. Es valenciano, por lo tanto, entiendo que está a favor del corredor mediterráneo, y eso yo creo, no por ser nosotros, bueno, yo por ser yo catalán, tú eres madrileño, pero yo creo que el corredor mediterráneo es lo más lógico. Que ahí Podemos no supo apostar en las anteriores generales por eso, porque claro, quería contentar a Aragón. Y no se puede no se puede contentar a todo el mundo. Está claro. O sí, y a ese le das otra cosa. Pero lo que tenemos que hacer es
con lógica, y hacerlo con lógica. Sí, y explicar por qué opinas una cosa, por qué opinas otra. Pero... Y bueno, estamos de acuerdo, ¿no?, que el corredor Sí, mediterráneo claro. es lo más, Claro. lo más lógico. Y con lo que decía antes, ¿no? No porque los independentistas estén de acuerdo con eso, Exacto. estén de acuerdo con eso, nosotros vamos a estar en desacuerdo. Exacto. ¿no? Sí, Creemos que es lo más lógico y eficaz para España. sí. Venga, vamos a por lo más. Bueno, primero vamos a por menos polémica, después vamos a por los dos más. Que a nuestros oyentes van a aplaudir. Lo bueno para el final. Carmen Montón Jiménez, otra valenciana, mucho valenciano, mucho catalán, mucho vasco, sobre todo valencianos, creo que es lo que más hay. Que es de sanidad, consumo y bienestar social, ¿no? De esa apuesta, porque claro, en Valencia pues sí que se ha hecho ese gobierno de cambio. O sea, se ha roto el PP, se ha acabado con el PP, con un gobierno de cambio. Yo creo que eso es lo que quiere trasladar a toda España, ¿no? Pedro Sánchez, por ejemplo, con personas que están trabajando en Valencia. Venga, vamos con política territorial y función pública, que es Michel Batet. No, Carmen Montón, que decías que es de sanidad. Consumo y bienestar social. Un poco relacionado también con Pedro Duque, que por lo visto era bastante beligerante con las pseudociencias y con la homeopatía y defensora de las vacunas. Entonces también para mí, a mi entender, pone una buena base para un ministerio. O sea, que no da medidas placebo. Exacto. Pues estamos completamente de acuerdo con ella en la lucha contra la defensa de la ciencia. Exacto. Estamos y del progreso. Por la ciencia y por lo demostrable, ¿no? Empíricamente. Michel Batet. Era una persona de total confianza de Pedro Sánchez. Parece que se perdió el amor durante un tiempo, pero ahora se ha recuperado. Y bueno, es de estas personas que cuando Pedro, pues que ha sufrido mucho Pedro Sánchez, pues le ha hecho los masajes, le ha cuidado y le ha dicho que bueno, que la política es de ciclos y que le ha animado a seguir. Será la encargada de tratar un tema importante, no vamos a ocultarlo, que es Cataluña. Será la interlocutora con Cataluña. Miquel Iceta, pues por supuesto se le ha ofrecido ser ministro. Él ha pensado que era más importante siguiendo en el PSC, gobernando el PSC, el PSOE en Cataluña, y la interlocutora será Michel Batet. Bueno, fue una persona, si comentamos lo que es el PSC, que ahora podemos estar bastante de acuerdo con ellos, fue de las personas que desobedeció al PSOE. Sí, eso te iba a decir. Desobedeció al PSOE, no tanto para votar, para no apoyar a Rajoy, sino cuando a favor del derecho a decidir. Y esto no hace tanto tiempo. No, y esto define también mucho la idea que tiene ella o su postura política. No solo respetamos que la gente cambie de opinión, sino que es que buscamos que la gente cambie de opinión. Sí. Y que el PSC esté en contra del derecho a decidir, es que queremos que esté en contra del derecho a decidir. En el PSC ahora no sé si queda algún independentista, era un partido con muchos independentistas. Ahora se han ido con Ernest Maragall, se han ido a la Izquierda Republicana y ojalá podamos confiar Exacto, sí. en el PSC. Aunque algún día, cuando Pedro Sánchez decía, yo lo primero que haré será hablar con Cataluña, estamos esperando la llamada. Sí. Porque nosotros representamos a la mayoría de los catalanes, no nosotros, como asociación. No, que está claro que hay una mayoría. Pues hay un presidente, pero hay una mayoría. Sí. Porque siempre que se habla de Cataluña, de hablar con Cataluña, es de hablar con los nacionalistas o los independentistas. Que con los que más ruido hacen, pero no. La mayoría somos los que nos sentimos españoles. Sí. No sé si hay algún balear, pero bueno, quiero hablar de la presidenta de Baleares, Armengol, que lo primero que dijo, igual que Colau pidió el acercamiento a los presos, ella dijo que, bueno, evidentemente, si hay 2 millones de catalanes que se quieren ir de España, algo habrá que darles para que no se vayan. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es una mejor España, donde todos nos sintamos más cómodos, y si económicamente pues vivimos mejor, el independentismo va a bajar. Eso es así. Bueno, pues a ver, Michel Batet. Sí, un voto de confianza, pero bueno, yo creo que una especial. Bueno, si hay ¿cómo decirlo? Una fuente de incertidumbre o de desconfianza, está claro que para mí viene por ahí. Por eso que hablábamos del voto de que estaba a favor del. Y vamos a fiscalizar nosotros, no vamos a dejar pasar ni una, porque nosotros somos la izquierda no nacionalista,
donde el PSC, que es catalanista, pues a ver lo que hace. Y bueno, vamos a más polémico. Josep Borrell. El otro ingeniero aeronáutico. Asuntos exteriores y cooperación. Pues bueno, interesante que Esquerra Republicana y el PDeCAT hayan votado a favor de un gobierno de Pedro Sánchez y les haya puesto a Borrell de exteriores. Yo creo que es una muy buena jugada porque es una persona que a casi todo el mundo le ha parecido muy bien, le cae muy bien y es por supuesto es un profesional que ha demostrado más que de sobra su capacidad y además probablemente haga lo que no ha hecho el gobierno del PP, los gobiernos del PP, que es combatir ideológicamente y argumentativamente al independentismo, es salir a Europa y decir, mira, es que esta gente no es que ni están oprimidos, ni estamos cortando sus libertades, al revés, son ellos los que nos están cortando las libertades a nosotros. Es decir, yo creo que Borrell ha hecho muy bien en bajar a la arena política, a la arena argumentativa, remangarse y explicar lo que es Cataluña y lo que es el independentismo. Un hombre con muchas sombras, fue líder del PSOE y dimitió. Bueno, ya tiempo habrá, si es menester, igual no vale la pena, pero bueno, es un hombre lleva muchos años en política, por lo tanto pues tiene también muchísimas sombras. Yo creo que a los independentistas les ha fastidiado porque él es muy catalán, es de la Pobla Segur. Es un catalán de Socarrel, de la Seva. O sea, es que tiene todo no se puede ser más catalán que él. Nadie le puede decir que no es catalán. Exacto. Tiene todo lo que a los independentistas más les revienta, que es muy catalán y es claramente a favor de la unidad de España. Ha contrarrestado al independentismo sin sentimiento, porque el tema de los sentimientos, si uno dice que es independentista, yo no, ahí no puede haber debate. Ahí solo queda el respeto mutuo y ya está. Exacto. No, hubo pues un gran debate televisivo contra Oriol Junqueras y bueno, le ganó. Sí, es que desde el punto de vista argumentativo es que le arrasa. Ha escrito un libro muy bien escrito. Y sin demagogia, sin mentir, porque cuando la balanza fiscal que es un tema muy difícil de medir, pero claro, o sea, no es ni una cosa ni otra. Evidentemente Cataluña paga más de lo que recibe, pero no esas cifras que se dicen y tal. Claro, pero también hay que explicar por qué. Y claro, porque los ciudadanos catalanes que vivimos en Cataluña, pues nos debemos una renta más alta. O sea, claro, y un sistema de reparto, el que más tiene más aporta y el que más necesita más recibe. Es que eso lo hay que repetirlo hasta la saciedad. Y ha combatido muy bien la independencia. Y yo creo otra cosa, que sea de asuntos exteriores es muy importante. Porque claro, es un hombre que en Europa ha sido lo que ha querido. El presidente del Parlamento Europeo. Es un lujo tener un ministro muy respetado. Y yo confío en que haga una cosa que el gobierno del PP no quiso hacer por estrategia. Bueno, nosotros lo sabemos, medios de comunicación internacionales nos llamaban para combatir a los independentistas. Sí, o para dar la visión opuesta a la que da el independentismo, y aquí no la hay. Porque el gobierno de Rajoy hizo pues omisión. No quería hablar, era como que la avestruz esconder la cabeza en la tierra como para que no existiese. Bueno, ellos que cuenten sus mentiras que nosotros no vamos a combatir. Y entonces hay mucha gente que, bueno, no es que les crea, es que es lo único que han escuchado. Claro, no hay nadie que les conteste el discurso, pues entonces... Entonces yo creo que Borrell es una persona que va a ser, si él quiere hacerlo, es una persona respetada y se le va a escuchar. Y puede combatir las mentiras independentistas, las mentiras, o sea, después en cuanto a sentimientos, los argumentos independentistas. Que España no hay democracia, que se habla de franquismo, los jueces, todas esas mentiras que repiten los independentistas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues más o menos tenemos que celebrar que vuelva a ser ministro Josep Borrell. Como antes hablamos de los tuits de Maxim Huerta, también se ha sacado pues, una declaración que estaba en aquel debate de que había que desinfectar Cataluña. Era un discurso, ¿no? Bueno, era como una mesa redonda. Vale. Que había que desinfectar Cataluña. Claro, yo creo que está totalmente sacado de contexto. Y la cuestión es que él, a lo que se refería es que en Cataluña hay una herida, es decir, hay un conflicto entre dos partes en la sociedad, en la propia sociedad. Y eso hay una enfermedad que es el nacionalismo. Sí, también. Entonces lo que hay que hacer es... Que yo entiendo que si no es si es nacionalista te sientas insultado, pero es que él lo piensa eso, y yo también lo pienso. Sí, totalmente. Entonces, pues se le ha criticado por los independentistas diciendo, claro, admitís esto y después sacáis los tuits de Quintorra. Vamos a ver, es que no es comparable. Eso es comparar subir una montaña con subir un bordillo.
que todo es criticable, pero no es comparable. Lo de Quim Torra no son 4 tweets, No, son que unas sus ideas. refleja sus ideas. Oye, y que si la SCUP y Esquerra Republicana piensa que esa persona es un buen presidente de la Generalitat, si piensa que le representa, bueno, yo es que oye, si personas supuestamente de izquierda piensa que un supremacista, que yo no voy a entrar ni en nazi, ni en racismo, ni en racista, porque eso son cosas palabras que debemos dejar de utilizar, al menos que sean cosas muy concretas. Es supremacista, como una minoría del independentismo. Es el típico independentista decimonónico, o de los alboes del siglo XX, que eran supremacistas. Yo creo que el independentismo ahora, al ampliar su número, se sienten avergonzados del supremacismo. Sí, les hace muy difícil defender a una persona como Quim Torra. Igual que Iber Barreda, Marta Ferrusola hacían comentarios de este tipo, yo creo que si a Junqueras le preguntas por las teorías del doctor Robert, de los cráneos de la raza catalana, yo creo que fliparía, ¿no? Frenología y cosas. Pues entonces, bueno, pues es supremacista, y no se puede comparar con una forma igual pues pintoresca o exagerada de hablar, pero vamos, yo creo que Cataluña tiene un problema. Y si no, hombre, hablar de enfermedades siempre está mal, ¿no? Cuando es una analogía a lo mejor un poco... Estás loco, ¿no? Estás insultado, es una esquizofrenia. Oye, a ver, hay esquizofrénicos. Evidentemente no es la analogía médica, no es la más conveniente, pero que Cataluña tiene una enfermedad que se llama nacionalismo, nosotros estamos de acuerdo. Y tenemos lo mismo, y pensamos lo mismo que Borrell. Un comentario de Borrell. De cara al exterior está claro que es muy mediático y ha sido bien acogido. Creo que por otro lado a Pedro Sánchez le puede crear un pequeño conflicto precisamente con Batet. La idea de cómo gestionar la cuestión en catalana probablemente no coincidan. Y eso probablemente les crea una serie de tensiones en la manera de las políticas de Cataluña. Batet que votó o parece que está un poco más a favor del mal llamado derecho a decidir, y Borrell que entiendo que está totalmente en contra, supongo que les creará cierta tensión dentro del gobierno. Pero para eso Pedro Sánchez tiene un ministro sin cartera, que es Miquel Iceta, que se va bien con los dos. También, sí. Eso no sé si te lo diría públicamente, pero en privado seguro te diría, para eso tengo un ministro sin cartera, porque no son 16 ministros, tengo 18. Está Miquel Iceta, Miquel Iceta, el líder del PSC, que se va bien con los dos, que es borrelista y también evidentemente de total confianza de Michel Batet. Pues vamos acabando. Yo creo que para acabar, y eso es un mensaje que se lo dedico a Podemos, es que sigue el bipartidismo. ¿En qué sentido? Que el PP le ha dado la mano al PSOE. En este país, en esta democracia, desde la UCD tenemos PP, PSOE, se siguen turnando. Cada vez con menos votos, pero que habrá que ver las próximas elecciones. Eso lo digo porque a mí me chocó mucho, y seguro que hay, bueno, por debajo, hay cosas que se nos escapa, pero que es la gran crítica a Ciudadanos, cuando, bueno, era un partido que lo tenía todo de cara, ha hecho una estrategia, no le ha salido. Exacto, ya está, pero... tenía todo el viento a favor y... ¿A favor? Ellos querían que siguiese... que hubiese elecciones o que siguiese Rajoy para debilitarlo y quedarse con sus votantes, pero bueno, que sean los grandes enemigos de España y los grandes fracasados de la moción de censura. Hombre, el gran fracasado es el PP, ¿no? Sí, está claro. Pero que si ahora el PSOE remonta el vuelo, si el PP cambia las caras, pone personas que no tienen nada que ver con la corrupción, pues puede ser que el bipartidismo vuelva a coger flote y que el establishment esté más contento que nunca. Y eso, de momento, gracias a Podemos, que han hecho que no haya elecciones, que no pudiese haber un partido nuevo, y que el PP y el PSOE, más debilitados de momento electoralmente, pero que siguen. Y que a final de cuentas, pues que igual no ha cambiado lo esencial. Yo creo que disiento un poco. Yo creo que a lo mejor es más esperanza que otra cosa, pero yo creo que sí han cambiado las cosas. Yo creo que es difícil que el bipartidismo vuelva. Es posible, pero creo que es difícil que el bipartidismo vuelva. Y creo que se han entrado unas dinámicas... De momento sigue. Sigue, pero no es lo mismo. Son todos ministros socialistas. Sí, pero... PP-PSOE. Sí, pero no ha sido unas elecciones con mayoría absoluta. Ha tenido que
que negociar o ha tenido que pactar con mucha gente. No sé, yo creo Sí. que no es. Yo creo que hombre, es el primer, es el primer Sí, sí. gobierno salido de una moción de censura Ujú. y con una minoría y con una mayoría simplísima. Ujú. Yo creo que sí han cambiado las cosas, sí han cambiado las dinámicas. Sí, Y también ha cambiado una cosa, que es que el miedo de los partidos a pactar con otros partidos. Miedo que tenían por la crítica que le iban a hacer sus votantes. Sí, Y eso ahora ha cambiado. Eso era, desde el punto de vista de los votantes, han asumido que vivimos en una democracia parlamentaria que lo que hace es que los partidos pactan entre ellos. Se sigue haciendo desde el primer minuto cero de la democracia española en los ayuntamientos. ¿Por qué no se va a hacer en los...? Sí, pero no se hacía. No se hacía. En el Parlamento no se hacía. Pues mal hecho, evidentemente. Bueno, pues yo creo que por eso Eso es un triunfo, sí. Eso es un triunfo y por eso hemos mejorado. Y eso es lo que yo creo que España se ha convertido, el gran paso, la gran evolución, es que España ha dejado de ser un caso raro, porque era un caso raro. España, siendo una democracia parlamentaria que hubiese gobiernos de mayoría, es extremadamente extraño. Y España era así hasta hace 5 o 10 años. Entonces, hacer el cambio a lo que es lo normal a las dinámicas normales en una democracia parlamentaria, a mí me parece muy positivo. O sea, Y además también ayudará a destapar la corrupción. El problema de la corrupción es que en un sistema bipartidista, en que tú sabes que dentro de 4 o 8 años vas a gobernar y que cuando gobiernas no te interesa destapar las vergüenzas del gobierno anterior, porque dentro de 4 años te van a destapar las tuyas, no merece la pena. Es muy fácil entre dos, en un bipartidismo. Pero eso es cuando se acabe el bipartidismo, todavía no se acaba. Bueno, pues no, por supuesto no se acaba, pero está en proceso de... Bueno. Yo creo, ¿eh? De momento a Eduardo Inda le gusta mucho el gobierno, por lo tanto no sé qué opina Podemos. Pero bueno, no soy tan optimista como tú, pero bueno, evidentemente era un gobierno que había que quitar y que tenía fecha de caducidad, antes o después. Como he dicho antes, yo pensaba que iba a ser dentro de unos meses, pero bueno, ha sido ahora. Pues vamos a dejarlo aquí. Agradecer a Quique Sanjurjo, yo soy Miguel del Amo, los dos de la Asociación en Positivo, y nos podéis seguir en el Twitter de Tertulias Progresistas y en el Twitter y Facebook de la Asociación en Positivo. Salud a todos. Saludos.